¿Qué tal? En esta ocasión revisaremos el tema de la historia de la cirugía de la válvula mitral. Soy Juan Pablo Mancilla, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. La historia de la cirugía de la válvula mitral inicia con las primeras investigaciones en relación a la patología misma, así como las primeras propuestas para su tratamiento. Jean-Nicolas Corvisart identificó la sensación de murmullo de la estenosis mitral en 1806. En 1902, Sir Thomas Lowden Bruton propone la dilatación quirúrgica para tratar la estenosis mitral. Entre 1907 y 1914 se comienzan a realizar distintas investigaciones a través de modelos animales para intentar aliviar la estenosis mitral, resaltando en el año de 1913 Harvey Cushing, un prominente cirujano, el cual comenzó a mostrar interés en la creación y alivio experimental de la estenosis mitral. Como veremos posteriormente, su prominente alumno Elliot Kohler realiza importantes experimentos en el tratamiento de la estenosis mitral. Aquí podemos ver la publicación original de Sir Lowden Bruton en la revista Lancet en 1902, una publicación de una página en la cual describe la dificultad para tratar la patología mitral estenosante, proponiendo un manejo novedoso ya sea mediante la elongación del orificio natural o corte de este a través del ventrículo izquierdo. Dicha idea surge de experimentos en corazones de personas post-mortem y en animales. A pesar de no contar con el apoyo de la comunidad médica, ayudó a sentar bases y fungir como fuente de inspiración. Continuando con los primeros procedimientos exitosos quirúrgicos en los años de 1920, en 1923, el mismo Kotler, el cual mencionábamos previamente, realiza la primera operación exitosa para tratar la enfermedad de la válvula mitral en una niña de 11 años. Sin embargo, el desarrollo del valvulotomo cardíaco resultó en altas tasas de mortalidad debido a la regurgitación mitral aguda que éste ocasionaba. En 1925, Henry Souter opera a un paciente de 15 años con estenosis y regurgitación mitral. Aunque su éxito no fue reconocido por sus colegas contemporáneos, su abordaje innovador mejoró la calidad de vida de sus pacientes. Aquí podemos ver la publicación original de Elliot Kohler, la cual fue un reporte de caso publicado en 1923 en la revista The Boston Medical and Surgical Journal, actualmente conocida como el New England Journal of Medicine. En el artículo se cita la idea de Sir Lowden Bruton previamente comentada, así como las propuestas de Cushing, Carrel, Topfer, entre otros, para tratar la estenosis mitral basadas en modelos animales. Se trata de una niña de 11 años que se convirtió en la primera paciente tratada con éxito por enfermedad de la válvula mitral mediante una operación quirúrgica. Se insertó un tenótomo en el ápice del corazón a través de una estenotomía media y se realizó como isquiotomía mitral bilateral. La paciente fue egresada 14 días después. Esta paciente falleció de neumonía a 4.5 años después. Desafortunadamente, una vez que el valvulotomo cardíaco estuvo terminado y en uso en el quirófano, la insuficiencia mitral que causaba resultó en la muerte de las siguientes 7 pacientes que Cotes operó. En 1929 se publicó el reporte final de 12 pacientes, reportando una tasa de mortalidad del 83%, la mayoría de los casos presentándose en horas o días posteriores a la cirugía. Kotler anunció que declaraba una prórroga sobre esta operación debido a su alta mortalidad. Continuando con esta serie de publicaciones originales, aquí tenemos la realizada por el cirujano británico Henry Souter en el año de 1925, en la cual realizó lo que ahora se considera la primera valvuloplastía por fractura de dedo, para tratar la estenosis mitral a través de la orihuela auricular izquierda mediante una toracotomía izquierda. Dicho abordaje lo publicaría en la famosa revista del British Medical Journal, reportando el caso de una paciente de 15 años con estenosis mitral, sobre la cual realizó su innovadora técnica, creando un flap y corte de costillas a nivel de la parrilla costal izquierda de aproximadamente 10 centímetros, con posterior incisión a nivel del pericardio exponiendo el orejuelo de la aurícula izquierda, la cual pinzaría con pinzas curvas para posteriormente incidir con tijeras para poder introducir el dedo.
Esta fue una operación que se volvería relativamente estándar durante los siguientes 20 años. A pesar de este éxito, su autor nunca volvería a operar a una paciente con estenosis mitral. En una carta escrita décadas después al cirujano estadounidense Dwight Harkin, Thornton explicó que no repitió su operación porque no le derivaron a otro paciente con estenosis mitral. Los cardiólogos consideraron que la operación no era razonable y dejaron de enviar a pacientes. Tras estas primeras cirugías exitosas, continuamos con avances dentro de la cirugía de la válvula mitral entre los años de 1940 y 1960. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dwight Harkin demuestra la seguridad de los procedimientos quirúrgicos para la estenosis mitral e introduce el término de valvuloplastía. En el año de 1948, Charles Bailey introduce el término de comisurotomía. En 1953, con el desarrollo del bypass cardiopulmonar exitoso, se abren nuevas posibilidades para la cirugía cardíaca. Dwight Harkin mejoró la técnica de Cutler resolviendo, en lugar de realizar una valvulotomía, preservar la valva anterior y alternativamente extirpar una porción de la valva posterior para causar solo insuficiencia selectiva. Harkin operó por primera vez una válvula mitral estenótica en 1947, realizando una valvulectomía mitral parcial con el valvulotomo cardíaco. Sin embargo, el paciente murió en menos de 24 horas posteriores a la cirugía por edema pulmonar. En su artículo publicado en 1948 en la revista The New England Journal of Medicine, introduce el término de valvuloplastía y describe 5 casos sometidos a este procedimiento. De manera simultánea Harkin, el americano Charles Bailey intentaba su propia cirugía en la válvula mitral, siguiendo los pasos de Soldan mediante un abordaje transatrial. El primer intento de Bailey, en 1945, resultaría en la muerte del paciente dentro de la sala de operaciones, decidiéndosele prohibir operar en 3 hospitales de Filadelfia, por lo que Bailey procedió a programar 2 comisurotomías mitrales en los 2 hospitales locales, donde aún conservaba privilegios. Bailey dispuso que ambas cirugías se realizaran el mismo día, con la esperanza de que la noticia del posible fracaso de la primera no llegara al segundo hospital a tiempo para poder detener la operación. El primer paciente de Bailey fue declarado muerto antes de que éste siquiera moviera su dedo hacia la válvula estenosada. Soportando el peso de esta muerte, Bailey comenzó a operar a Claire Ward, de 24 años, quien, a pesar de conocer los riesgos y enfrentar la presión de otros médicos para rechazar la operación, había decidido continuar. Consciente de que esta operación era su última oportunidad de éxito, Bailey utilizó un cuchillo especial con gancho para separar las válvulas estenosadas entre sí antes de emplear su dedo índice para romper cualquier conexión fibrosa residual. La operación fue exitosa y la condición de Ward mejoró dramáticamente. En su artículo publicado en 1948 en la revista Diseases of the Chest, realiza una revisión y describe 5 casos, de entre los cuales se incluyen los 2 previamente mencionados. Concluye que la comisurotomía ensancha el orificio sin aumentar apreciablemente la insuficiencia, siendo una opción viable de cirugía preferible a cualquier otra técnica al preservar la válvula. Continuando con estos hitos históricos, entre los años de 1960 y 1980 se realiza la implantación de válvulas artificiales y se reconoce la importancia de la reparación de la válvula mitral. Se implanta la primera válvula mitral artificial en humanos en 1960 por Dina Broughton, la cual era bivalva, seguida por el desarrollo de la válvula Starr Edwards, que se considera la primera válvula comercial con fisiología reproducible. A pesar de los buenos resultados iniciales, surgen problemas a largo plazo con las válvulas biológicas y artificiales, principalmente en relación a su durabilidad y su perfil trombogénico. En el año de 1967, Alan Campertien inventa las prótesis valvulares cardíacas y se reconoce que muchos pacientes con regurgitación mitral pueden ser candidatos para la reparación de la válvula en lugar de sustitución, con lo cual se desarrollan técnicas para preservar la estructura anatómica natural durante la reparación de la válvula mitral. La prótesis de válvula de bola inventada por Albert Starr y Lowell Edwards en 1960 se convirtió en el estándar de oro de los dispositivos protésicos de la válvula mitral. En su artículo publicado en 1961 en Annals of Surgery, se describe la prótesis, la técnica de colocación, así como los resultados de su colocación en 8 pacientes
reportando dos defunciones secundarias a embolismo aéreo y falla renal. Se concluye que el cambio mitral es satisfactorio y se indica para pacientes con insuficiencia mitral grave en los cuales la cirugía no podía ser pospuesta. Poco después del inicio del reemplazo mitral con la válvula de bola de Starr-Edwards, se observó un fenómeno de dilatación del ventrículo. En un inicio, las puntas de los músculos papilares y las cuerdas se cortaban meticulosamente en las válvulas anterior y posterior debido a la preocupación por la disfunción de la válvula protésica si se dejaban intactas. A los 6 a 12 meses, los pacientes regresaban con insuficiencia cardíaca congestiva con una válvula mitral competente. En 1964, Liggett informaría sobre una técnica para preservar los músculos papilares y las cuerdas, afirmando que esto preservaría la función del ventrículo izquierdo. Sin embargo, no fue hasta que Hansen y sus asociados en Stanford demostraron experimentalmente que la preservación de los músculos papilares y de todo el complejo anular cordal fue esencial para mantener la función ventricular normal después del reemplazo valvular. Ahora bien, con las series publicadas por Alain Carpentier et al. Y Pomar et al. En los años de 1970 y principios de los 1980, se comprendió que muchos pacientes sometidos a cirugía en la válvula mitral por insuficiencia mitral podrían ser candidatos para la reparación valvular. En su artículo publicado en 1983 en la revista The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, se describe un abordaje funcional para la clasificación de la patología mitral, así como diferentes técnicas de reparación. Se describe la experiencia clínica de reparación tanto para la válvula mitral, tricúspide y aórtica. En el caso de la mitral, en 1421 casos, se menciona una mortalidad operatoria del 3.6% y una tasa de recuperación del 1.6% paciente año por recurrencia de incompetencia y de 0.7% por degeneración. Factores que condujeron a un uso cada vez mayor de reconstrucción de la válvula mitral para la insuficiencia mitral fueron 1. Reconocimiento de que había prótesis y prótesis valvulares, que aunque bastante efectivas, presentan deterioro a largo plazo. 2. Resultados favorables a largo plazo que responden a las técnicas reconstructivas. Y 3. Protección mecánica mejorada y reconocimiento de la importancia de la interacción cordal del músculo papilar. En 1994 se publicó una de las primeras series con resultados a largo plazo en relación a la plastía de la válvula mitral. En este caso específicamente en pacientes con una insuficiencia secundaria enfermedad mixomatosa en el Hospital Brigham and Women's de 1981 a 1993. La reconstrucción se realizó en 219 pacientes entre los años de 1984 y 1993. Los pacientes tenían una edad media de 63 años, con un 36% siendo mayores de 70 años. Como se puede ver en la tabla, la operación más frecuente fue la resección de la valva posterior en 73% de los pacientes, haciendo uso de otras técnicas como la comisadotomía. En la gráfica del medio se observa una supervivencia a 5 años del 86% más menos 5%, y en la de la derecha una ausencia de tromboembolismo en el 94% más menos 3%. La incidencia de degeneración de la válvula estructural fue menor al 5% de 1990 a 1993. Se concluyó que la reconstrucción de la válvula mitral es factible y ofrece excelentes resultados a corto y largo plazo. Finalmente, entre los años de 1980 a la actualidad, se lleva a cabo la introducción de la cirugía mínimamente invasiva. A partir de 1996, adoptando un enfoque quirúrgicamente mini-invasivo para la cirugía de la válvula mitral, con resultados prometedores en términos de recuperación y resultados a largo plazo, y con el advenimiento de la cirugía robótica para la válvula mitral a partir de los años 2000. Se introduce la cirugía robótica asistida para la reparación de la válvula mitral, ofreciendo precisión y resultados prometedores con tasas de mortalidad cercanas a cero. Con el advenimiento de estas nuevas técnicas mínimamente invasivas, surge la necesidad de comparar dichas técnicas con las convencionales. Uno de esos primeros estudios que se encargó de comparar los abordajes mínimamente invasivos con esternotomía convencional en población emparejada es el aquí mostrado. Liderado por el Dr. Benson, se recabó información de 1995 a 2004, obteniendo un total de 2.124 cirugías por mínima invasión y 1.047 en cirugía convencional. Tras el emparejamiento, se quedaron con 590 pacientes. Se reportó una mortalidad hospitalaria en 0.17% versus 0.85%, falla renal
0.68 versus 0.85, infarto 0.68% versus 0.34%, respectivamente. Sin embargo, ninguno de estos con significancia estadística. A manera de conclusión, se menciona que el espectro de la patología mitral es demasiado amplio, dentro del cual la cirugía de mínima invasión ofrece ventajas cosméticas en transfusión, respiratorio sin aparente detrimento y sin una inferioridad con respecto a la mortalidad. Esto sería todo. Muchas gracias.